Hola a todos y todas, bienvenidos al segundo panel del cuarto Encuentro Internacional de Narrativa, que tiene como tema ¿de qué hablamos cuando hablamos de futuro? Este año el encuentro ha sido organizado por Mantis Narrativa, Club 5, Editora, Mujeres, Territorios y Resistencia, Cineclubcito y Dum Dum Editora, y cuenta con el apoyo del Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz, AECIP, gracias al cual hemos podido compensar de manera simbólica, pero muy importante para nosotras, la participación de los panelistas, y gracias también a la importantísima, valiosísima colaboración de nuestras amigas de La Pesada Subversiva, y también gracias al trabajo muy importante de Fabricio Cárdenas y Adriana Herbas, que han estado en nuestro equipo este año. El panel que nos reúne hoy en la virtualidad se llama Bolivia de Ficción. Integran este panel Elías Caurey, Gabriel Mamani y Valentín Trujillo, a quienes vamos a presentar a continuación. Y recuerden que mientras vayamos teniendo esta conversación con los autores, pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios y se los vamos a transmitir a los panelistas. Y también pueden conseguir los libros de los tres autores en los links que les vamos a ir dejando a lo largo de la discusión. Ahora quiero presentar a Elías Caurey. Elías ha publicado... Hola, Elías. ¿Cómo estás? Elías ha publicado libros de poesía y sobre temática indígena, sobre todo guaraní. En 2018 ganó el Premio Plurinacional Eduardo Avaroa en la categoría Poesía. Se desempeña como sociólogo y antropólogo guaraní. Ha realizado el curso de experto en estrategias de revitalización lingüística en la Universidad de Mondragón. Es docente en la carrera de antropología de la UCB de Cochabamba, y entre sus libros destacan los poemarios Yayán Duñere y Tayipoti, Florecer del Apacho, poesía en guaraní. Así que bienvenido, Elías. A continuación quiero presentar a Gabriel Mamani Magne. Hola, Gabriel. Hola a todas, a todos. Gabriel ha publicado novelas y cuentos. Algunos de los premios que ha ganado son el premio Eduardo Avaroa en la categoría de periodismo cultural en 2015, el concurso de cuento Franz Tamayo en 2018 y el Premio Nacional de Novela el año pasado. Hizo una maestría en literatura comparada en la Universidad Federal de Río de Janeiro y también se desempeña como editor y traductor. Su novela se llama Seúl, Sao Paulo, y acaba de terminar una novela breve, como anunció hace algunas semanas en las redes. Bienvenido, Gabriel. Y ahora, por último, sí, adelante. Y por último, quiero presentar a Valentín Trujillo. Hola, Valentín. Hola, un gusto estar aquí con ustedes. Valentín es un escritor uruguayo que ha publicado novelas, ensayos y libros de cuentos. Fue elegido como uno de los mejores 39 escritores jóvenes de Latinoamérica en la selección Bogotá 39 del Hey Festival en 2017. También fue ganador de varios concursos literarios en Uruguay, se ha desempeñado como periodista y gestor cultural, y desde el 2020 es el director de la Biblioteca Nacional del Uruguay. Entre sus libros están las novelas Revolución en Sepia
y Cómanse la ropa, que ha sido publicada en Bolivia recientemente con la editorial Cuervo, y tiene también la biografía intelectual de Real de Azúa. Así que esta noche vamos a hablar de Bolivias poco conocidas en la ficción. Bolivias que han permanecido ocultas por los relatos hegemónicos. Una de ellas, de las que nos va a hablar Gabriel, es la Bolivia del migrante que regresa después de años de ausencia y que ya no sabe a dónde pertenece. Otra es la Bolivia contada en guaraní, de la que nos va a hablar Elías Caurey, y otra es esa historia boliviana que va a contrapelo de los grandes relatos del heroísmo y de la guerra de nuestros próceres de la independencia, de la que nos va a hablar Valentín. Vamos a indagar entonces algunas zonas conflictivas, pero también sabrosas, de lo que significa ser boliviano, asumiendo que hay muchas Bolivias en tensión en nuestro territorio. Así que voy a empezar lanzando una pregunta para Elías. Elías, hace una semana Felipe Quispe, el Malcu, desató un revuelo cuando en una entrevista dijo, en respuesta a unas declaraciones racistas del presidente del Comité Pro Santa Cruz, que él no se sentía boliviano, que antes que nada se identificaba como aymara y como parte del Collasuyo. Esto también despertó un debate acerca de que si bien todos somos ciudadanos bolivianos, hay también grandes sectores de la población que siguen siendo relegados, como las mujeres, los indígenas, la población LGBTI. Pero también lo que dijo el Malcu apuntaba a otras formas de entender la identidad que pasan por la afiliación a un pueblo originario, a una lengua originaria y a un territorio que a veces va más allá de las fronteras de los países o de los departamentos. Y esto me trae el recuerdo, Elías, de una entrevista que te hice hace unos 2 o 3 años con motivo de una publicidad racista en Santa Cruz de unas pizzas en las que se usaba la palabra guaraní, kunumi, que significa muchacho, en un sentido despectivo. En esa ocasión, Elías, hablamos del tema de la identidad cruceña o camba, y vos dijiste que si bien eras cruceño por nacimiento, tu identidad era guaraní. Entonces quería preguntarte, en un momento como este, en el que el gobierno quiere borrar un concepto como el de la plurinacionalidad o de lo plurinacional en favor de otro concepto como la república, ¿cómo te sitúas vos en torno a este debate? Y también, ¿por qué escribir y publicar en guaraní hoy en día? Yasaropai Liliana, puntuma opa tentarareta ocha ikwae bairechak rupi, ayerobi aibi, ayemogetaba era pendive, para wikireta iru, baikuatiareta uno, oyapo Allave, añave, ayemontata che ikuerendipo, guaranirami eri ayemogetata vi, que a oyembue are ombaikuatia ojo vai are amope yabaimi yandebe no eri ikabiko yaichaucama era ñandeñe are ñandereko keneiko ñande ya echa igureta no allave cuaere che tentanareta ayemongetata hoy me manando llave pe yapo aguille ndae aguille pe mara hoy me llave en camión y llave perevi no allá ya Soropay. Gracias Liliana, buenas noches, muy contento poder participar de este espacio que ya ha comenzado ayer anoche, y bueno, las consultas que me hacen desde luego son
Hay que saberlas responder. Yo creo que las declaraciones del señor Quispe, el Malcu, hay que tenerlo en cuenta en el momento en que lo hace, ¿no? Ahora en Bolivia estamos viviendo en época electoral, entonces aquí van a venir de todo, ¿no? Hubiera sido distinto que estas declaraciones se hayan hecho en otra época donde no sea electoral. Entonces creo que eso es un elemento primero que hay que tener en cuenta y no dejarse llevar en un análisis por un momento coyuntural político, ¿no? Que a veces puede sesgar uno. Lo segundo es que, desde luego, hay unas declaraciones, hay unas posturas de ambos lados, ya sea desde Occidente, desde Tierras Bajas, específicamente desde el Comité de Pro Santa Cruz, que obviamente son visiones también contrapuestas, pero a mí me gustaría ahondar un poquito en la lógica de esto de contraponer. Como en la concepción guaraní, lo opuesto se complementa, entonces necesitamos del otro. No necesitamos nosotros como guaraní del caray y el caray también de nosotros, porque es una forma de vernos en el espejo, porque si fuéramos todos iguales no sabríamos quiénes somos, ¿no? Entonces, eso para mí me parece un concepto importante. En ese marco, yo no voy a entrar en una lectura política, sino más bien conceptual, ¿no? Desde luego Bolivia, pues, es un estado plurinacional, y a mí me parece que este es un concepto muy importante que hay que trabajarlo, que son construcciones de proceso, ¿no? Si nosotros vemos un poco más atrás todavía, como guaraní, por ejemplo, la nación guaraní, o muchas otras naciones que siempre estuvieron acá, cuando luego llegan y vienen de otros lados, entonces hay una simbiosis, de repente también se produce un sincretismo, y obviamente esto va construyéndose, y el mundo es así, el mundo es dinámico, tampoco podemos pensar en encerrarnos en un mundo y decir aquí voy a vivir, ¿no? Sino, yo cómo voy a interactuar con el otro. Y creo que en esto, como guaraní, nosotros hemos sabido siempre también entender, somos, creo, bastante en esa parte intercultural, ¿no? Y yo siempre digo, hay una cuestión que a mí me parece fundamental, que de repente del otro lado, o sea, porque Bolivia, desde luego hay que ver lo que hay una diversidad, pero hay una diversidad también, hay algún grupo que es un poco más hegemónico que el otro. Entonces, pero aquí me parece que está el debate, ¿no? ¿Qué hace ese grupo hegemónico por entender al que es menos, ¿no? Estoy hablando de las naciones indígenas, ¿no? El hecho de que una constitución, el hecho de que hayamos avanzado de repente en el marco jurídico hacia la plurinacionalidad, desde luego es un avance, pero eso no es tampoco significa que ya estamos, o sea, ya se ha solucionado el problema, ¿no? Sino que hay que irlo trabajando. Y esto pasa obviamente por muchos aspectos que hay que trabajar en el económico, en el social, en el cultural. Y a mí me parece que el tema central para trabajar y entendernos en esta diversidad es la parte cultural. Y este es uno de los pocos temas que se trabaja, al que menos importancia se le da, y es en realidad en lo que yo creo donde están las respuestas a nuestras diferencias como Estado plurinacional, ¿no? Porque si no, no tendría sentido, ¿no? Igual, si vemos que es un Estado republicano, tampoco, porque hay más de la mitad de la población que son de raíces originarias, entonces no podemos obviar a esa parte y seguir teniendo un pensamiento de señorío, de decir, bueno, yo mando al otro, ¿no? Entonces a mí me parece que Bolivia la estamos construyendo, y estos espacios desde luego nos permiten para allá. El otro tema que me consulta desde luego, si en este tiempo todavía sirve o no sirve escribir en guaraní. Desde luego, si no sirviera yo no lo haría. Soy convencido que sirve. Sirve porque los idiomas originarios son conceptos, son códigos donde están guardados muchos elementos de nuestro entorno. A través del idioma podemos entender y podemos comprender muchas situaciones, incluso podemos salvar muchísimas situaciones. Tal vez como Estado podríamos estar diferente, ¿no? Entonces yo creo que escribir en el idioma es eso, ¿no? O sea, de alguna manera, si yo escribo y lo traduzco también al castellano, es para que el otro me entienda y sepa cómo pienso y siento y cómo veo el mundo. Pero aquí viene también el otro lado, ¿no? Si bien nosotros de repente una parte hacemos este trabajo, del otro lado, ¿qué hacen por entendernos también, ¿no? Nuestro idioma. Y creo que esta es una deuda del otro, ¿no? Por eso cuando han habido políticas del Estado, política de Estado con relación a educación,
intercultural bilingüe, decían, la educación intercultural bilingüe son para los indígenas. Y yo siempre dije, no, debería ser para el no indígena, la educación intercultural bilingüe. Y creo que este es un concepto que, e incluso se han creado ministerio de asuntos campesinos, indígenas, ¿no? Y claro, y aquí también han habido cuestionamientos, ¿por qué no creamos también un ministerio de asuntos no indígenas, ¿no? Entonces, pero creo que no vale la pena entrar en este debate. Lo que importa, a mí me parece que es construir puentes, construir propuestas. Y el espacio, vuelvo otra vez y con esto concluyo, que el ámbito cultural, el ámbito de la literatura, de la poesía, de las músicas, es un espacio fundamental. Si nosotros queremos construir una Bolivia de verdad, hay que apostar a esto. Si no apostamos a ello, lo económico por sí solo no es, o sea, no es tampoco, ¿no? Y así, la política también. O sea, el elemento cultural es donde las diferencias de izquierda o derecha no hay. O sea, aquí es donde nosotros lo entendemos como humanos. Y a mí me parece que esto es el camino por donde deberíamos construir este debate. Para seguir un poco con algunas de las cosas que has dicho, Elías, que me parecen súper interesantes, como este cosmopolitismo del guaraní, que es capaz de navegar varios mundos, ¿no? Es capaz de hablar además más de una lengua, que está abierto a otro tipo de culturas. Me parece que hay ahí un punto de conexión con la novela de Gabriel Mamani, Seúl, Sao Paulo, en la que habla justamente de estos migrantes bolivianos que van de origen aymara o quechua, que son expulsados por el neoliberalismo y que pasan muchos años en países vecinos trabajando, y al volver de pronto se dan cuenta que no se reconocen del todo en ninguna parte, ¿no? Tu novela, Seúl, Sao Paulo, tiene como un personaje súper interesante, Tyson, que es el hijo de unos alteños que se han ido a vivir a Brasil y que terminan hablando una suerte de aymarañol, como lo llama tu novela. Y a pesar de haber nacido en Brasil, los brasileños consideran que Tyson es boliviano, que no es brasileño, y cuando Tyson regresa a Bolivia, no lo consideran suficientemente boliviano porque no comparte algunos códigos como el sentimiento antichileno que se inculca en el servicio premilitar boliviano. Por otro lado, Tyson también encuentra a un grupo de indianistas, pero él tampoco asume una identidad aymara, tal vez como la quisieran sus amigos indianistas, ¿no? Entonces queda ahí en una situación ambigua, incierta con respecto a su identidad. Y quería preguntarte, Gabriel, si en esta ambigüedad identitaria de Tyson vos ves una pérdida o una liberación. Por ejemplo, en el hecho de que Tyson se sienta ajeno y distante a ese discurso antichileno. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches, Elías, Liliana, Valentín. Buenas noches a todas y a todos los que nos están mirando. Ese tema de la identidad es un tema súper grande y siempre que hablo de esto me quedo chico. Tal vez por eso he intentado escribir una novela sobre el tema, porque era un ámbito tan interesante que puede ser bien explotado. Yo hasta el día de hoy les confieso que sigo esperando la aparición de un escritor brasileño, hijo de bolivianos, que nos cuente en primera mano todo lo que pasa allá, todo lo que yo de haber visto solo en mi calidad de migrante temporal, que pueda contar todo eso. Yo creo que estas identidades complejas, estas identidades que se forjan cuando uno cruza lo que entendemos por Bolivia, la línea que divide lo que es Bolivia de otros lugares, es súper interesante. Yo he podido ver de primera mano cómo es esa vivencia. Yo hice una maestría en Río de Janeiro, en Brasil, pero hacía muchas visitas a Sao Paulo, que para los que no saben es la ciudad
en Sao Paulo vive una comunidad boliviana muy grande. Legalmente, oficialmente, hay como 150.000 bolivianos, pero de forma irregular debe haber el doble. Y tomando en cuenta los bolivianos de segunda generación, que son hijos de que son hijos de bolivianos que nacieron en Brasil, el número se extiende. La presencia boliviana es, no diría como en Argentina, pero sí se aproxima mucho a ese impacto. Y lo que yo veía ahí era pues un territorio súper explotable para narrar y súper interesante para pensarse como boliviano. Cuando hay una feria que se llama Feria de Brás, que es en el barrio de Coimbra, en Sao Paulo, tú ibas ahí y parecía que el lugar era una sucursal de los barrios populares de La Paz. ¿Por qué una sucursal de los barrios populares de La Paz? Por la forma en la que la organización del territorio, el habla de la gente, la música, la piel, ¿no? ¿Cómo te ves la piel ahí? Era gente que si tú comparabas a un brasileño con un boliviano, te das cuenta cuál era cuál. Solo que había una pequeña diferencia en los más jóvenes. Era que los más jóvenes hablaban portugués, un portugués perfecto, un portugués súper nasal, muy diferente al portuñol que hablamos o que habla la gente que no ha nacido en ese país y que ha aprendido el idioma después. Eso me llamaba mucho la atención y ahí notaba, hice una pequeña investigación en la gente, en amigos que vivían ahí, y el gran dilema de todos ellos era lo que cuento en mi novela, ese sentimiento de no saber de dónde se es. Era interesante porque, como vos mencionabas, Liliana, hace un rato, los brasileños, a esos bolivianos de segunda generación, no los consideraban bolivianos. Y los propios bolivianos no los aceptaban del todo como bolivianos porque estos bolivianos no entendían los códigos que se manejan aquí, sea desde el habla, sea desde la comida. Por ejemplo, la llapa, que es el picante de aquí, de La Paz, de Bolivia, el ají, es algo bien paseño, por ejemplo, algo bien colla, por decirlo así. Uno de esos bolivianos que nacía ahí, que nacía en Brasil, un brasileño, mejor dicho, hijo de bolivianos que nacía ahí, bolivianos de segunda generación, venía a La Paz e intentaba probar eso y no se encontraba con la comida, porque la comida es pues muy diferente en ese lugar. Entonces eso generaba esa fractura de identidad en la que había ese no saber a dónde se pertenece. Yo creo que cuando sucede esta dicotomía de preguntarse qué soy de este lado, soy del otro, soy boliviano, soy brasileño, soy boliviano, soy argentino, soy tal, eh, es algo bien rico porque esa persona cuya identidad pisa dos territorios tiene la fortuna de poder entender, no del todo, pero entender en parte ciertos códigos y tradiciones. Pertenece a dos mundos y eso me parece algo bien enriquecedor. ¿Por qué? Porque eso creo que convierte a una persona un poco más sensible. La gente que yo conocía con ese problema identitario era persona que había visto el mundo, había visto las diferencias y tendía a ser un poco más comprensible y empática con el otro. Su relación con la alteridad me parecía que es un poco más saludable, ya que en Latinoamérica, en Bolivia, existe demasiado nacionalismo. En ese sentido, yo creo que tu pregunta era si hay una liberación en esa pérdida. Sí encuentro una liberación, porque eh, poder pertenecer a dos mundos te da esa apertura para ser más empático con el otro y te ayuda a entender ciertos códigos, si bien no del todo, y también te nutre de experiencias diferentes. Eh, Algo que yo me daba cuenta cuando vivía allá era que, o cuando hacía mis expediciones en Sao Paulo, era que esos bolivianos que volvían a Bolivia, si bien no entendían aquí, uno de sus escollos era ese no entender, no sentirse parte de nuevo de la bolivianidad, uno de los beneficios era que tenían una relación con el otro mucho más amable, más sana, lo cual me parece súper necesario. Vivimos en un tiempo de nacionalismos muy extremos. En ese aspecto creo que sí es una liberación. Gracias, Gabriel. Y para seguir con la charla, me gustaría ahora abordar la novela de Valentín Cómo hace la ropa,
que cuenta una parte de nuestra historia, que es aquella de las batallas entre independentistas y realistas de 1823 en el territorio que ahora es Bolivia, y la posterior retirada desastrosa del ejército independentista por el desaguadero, ¿no? Vos contás esta historia de una manera desmitificadora, Valentín. Mostrás a un héroe de la independencia como Andrés de Santa Cruz, como un hombre que está acusado de ser un desertor y un traidor, porque militaba al principio en la causa realista al lado del ejército español, y solamente se cambia de bando, se toma la causa de la revolución al ser derrotado, y según lo que contás en tu novela, por miedo a que lo ejecuten, ¿no? Lo mostrás también como un cobarde, como alcohólico, como un hombre que se aprovecha de su poder para abusar de mujeres a su paso por diferentes poblaciones, lo mismo que el resto de la tropa, ¿no? Entonces, ¿qué te llevó a enfocarte en este periodo histórico en particular, y qué fue lo que te atrajo de la figura de Andrés de Santa Cruz, y por qué decidiste mostrarlo de esta manera, Valentín? Bueno, antes de pasar a responder tu pregunta, Liliana, quiero hacer un par de agradecimientos muy breves porque creo que corresponden, en principio a ti y a toda la gente que organizó este encuentro virtual, porque es una hermosa oportunidad de charlar, de escucharnos, de entendernos, también de conocernos. Para mí es un enorme gusto estar aquí, compartir este espacio con Gabriel y con Elías. Quiero agradecer en particular también a Fernando Barrientos y a toda la gente de la Editorial El Cuervo, que me dieron una enorme oportunidad, que es de publicar mi primer libro fuera del Uruguay. Y esta es mi novela, Cómanse la ropa. Aquí tengo, esta es la edición uruguaya, pero todavía no tengo la edición boliviana, que es hermosísima, tiene una portada muy, muy fina y muy elegante. Y bueno, existía antes de que se clausurara el mundo la posibilidad de estar físicamente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, también de poder presentar la novela en La Paz. Bueno, hubo que suspender las ferias y hubo que posponer estos encuentros. Yo me quedé angustiado, obviamente, pero bueno, ya habrá oportunidad de conocer Bolivia y participar en una mesa que se llama Bolivia de Ficción. Para mí también tiene un elemento particular, de alguna manera irónico, porque realmente soy un atrevido. Yo escribí una novela que utiliza, digamos, personajes de la historia de Bolivia o del Alto Perú, y nunca estuve en Bolivia. Por lo tanto, todavía para mí también Bolivia es un poco un país de ficción. Sí estuve en Perú, sí estuve en buena parte de los territorios donde se desarrolla geográficamente la novela. Está ambientada, como tú decías, en 1823 y recrea una campaña que es histórica, que es la campaña de puertos intermedios. Y bueno, el 85% de la novela es basada en episodios que efectivamente sucedieron, entre ese choque entre los ejércitos, digamos, patriotas con los ejércitos realistas o godos. Para esto, yo tengo un protagonista que es un oficial de caballería francés que se llama Carlos Federico de Bransen, que efectivamente fue un personaje que vino al Río de la Plata, era un oficial napoleónico, y luego de pelear en Waterloo y de quedar proscripto por ser bonapartista, lo captan agentes argentinos y llega al Río de la Plata, y con ese ejército de San Martín él atraviesa los Andes, en varias batallas liberan lo que hoy es Chile, luego siguen hacia el norte para liberar el Perú, y luego pasan al siguiente territorio a liberar, que era el Alto Perú. O sea que la conexión, de alguna manera, porque alguien puede estar pensando, ¿y qué hace un uruguayo escribiendo sobre la historia de Bolivia? ¿Qué le importa? ¿Por qué se mete con una cuestión que... ¿Por qué no escribe de historia uruguaya, no?
que perfectamente es una pregunta muy válida. Pero bueno, esto en principio sería parte de una trilogía y la primera parte es este oficial Bransen, que es un francés que balbucea mal en español y que se enfrenta a un mundo que le es ajeno, a una naturaleza absolutamente sobrecogedora que no termina de comprender y a una geografía humana que también que por momentos es pesadillesca. Por lo tanto, me siento un poco, de alguna manera, ajeno y de alguna manera también atrevido al referirme a hacer reflexiones sobre un país sobre el que tengo un contacto que es a distancia, que es virtual. Yo para poder recrear buena parte de los paisajes de esta expedición que atravesó las montañas peruanas y que entró en el Alto Perú por el Desaguadero y que tomó La Paz y luego fueron hasta Oruro y anduvieron por un montón de pampas, tuve que usar el Street View del Google Maps y tuve que leer a historiadores bolivianos del siglo XIX, historiadores peruanos y chilenos, porque la experiencia para mí tenía cierta distancia. Y ahí es donde aparece Andrés de Santa Cruz, que sé que es uno de los grandes libertadores y de héroes patrios de Bolivia. Y lo que hace Santa Cruz, que no es exactamente comprobado por la ciencia histórica, pero sí es creíble y verosímil dentro del esquema que yo estoy contando, era bastante común en los oficiales de esa época. De esa forma, creo que Cómanse la ropa, que tiene algo de épica trágica y tiene algo de un poco de Meridiano de Sangre, de Cormac McCarthy y un poco de western, de alguna forma. Creo que es también una reflexión sobre la fidelidad, porque efectivamente esos personajes románticos que tienen todos los elementos del romanticismo del siglo XIX, el arrojo, dar la vida, lanzarse a un montón de aventuras totalmente extremas, el desquicio y el desborde constantes y la búsqueda desde un hambre existencial, fueron muy poco fieles, pero yo no lo veo como, no lo juzgo desde el siglo XXI como diciendo, qué inmorales, ¿no? Porque hicieron cosas bastante monstruosas, pero era un mecanismo de supervivencia también. Cuando Santa Cruz era un soldado al servicio de los realistas, era un gran militar, peleó muchas batallas, venció a los independentistas hasta que los cercaron en Cerro de Pasco y básicamente le dijeron que o se unía a la revolución o lo fusilaban ahí mismo. ¿Y quién soy yo para juzgar la actitud de un hombre que quiso salvar su vida y terminó cediendo a algunos de sus principios y se transformó en un oficial importante del ejército independentista? Otra cosa que a mí me sorprendió mucho dentro de la anécdota, digamos, y por fuera de la narratividad que pretende la novela, es descubrir algunos, o mejor dicho, responder a algunos prejuicios que uno podía tener sobre cómo se dieron los hechos. Por ejemplo, leyendo a los historiadores del siglo XIX, del Perú, por ejemplo, me di cuenta de que la mayor parte de los soldados que estaban al servicio de los españoles eran de culturas originarias. Y eran católicos y juraban fidelidad al rey español que nunca habían visto. Y desconfiaban de sus amos criollos, que eran los que querían una independencia que tampoco les cerraba mucho. Entonces, esa campaña que se llamó la campaña del talón, porque buena parte de ambos ejércitos estuvieron descalzos, los soldados realistas estaban adaptados a las alturas y solamente masticando hojas de coca podían recorrer grandes distancias casi sin comer, atravesando glaciares, ríos desbordados. Esto se produjo en invierno del 1823. En ese momento recuerdo que varios amigos míos estaban desesperados, fanáticos de la serie Juego de Tronos, y yo leyendo crónicas de esta guerra y eran absolutamente superiores.
Me pareció una estupidez los capítulos de Juego de Tronos, con un montón de efectos poco creíbles, y lo que estaba leyendo eran los partes de estos militares que describían escenas cruzando desfiladeros por cuerdas, falta de oxígeno, por lo tanto los cañones no disparaban bien, los caballos se desmayaban con el esfuerzo y porque no les llegaba bien el aire a los pulmones, peleas bajo la nieve, batallas bajo la nieve, personajes que llegaban a un pueblo y para escarmentar porque había habido un soplón, le cortaban las orejas a todo el mundo y colgaban niños y los destripaban en un árbol en la entrada del pueblo para que se dieran cuenta de que tenían que mantener el silencio, pueblos arrasados por ambos bandos, en fin, un ambiente bastante infernal, bastante dantesco, y al mismo tiempo lleno de algunas acciones de heroísmo y llenos de humanidad. Por eso recién escuchando a Gabriel con sus anécdotas y sus descripciones sobre los bolivianos viviendo en San Pablo, o los bolivianos yendo a vivir a Brasil y volviendo a Bolivia y no encontrándose, tiene un gran, creo que hay un, por eso te decía hoy al principio que creo que hay un mérito en la reunión de esta mesa, porque hay un hilo bastante invisible, pero también un poco explícito, porque Bransen, que es el europeo que llega de un mundo supuestamente más avanzado, técnica y moralmente, cuando eso no es así, se encuentra en América en un lugar que tampoco termina de entender y lleno de situaciones que lo dejan más perplejo todavía, ¿no? Yo no quiero abundar demasiado en el argumento de la novela, pero sí decir que es una novela de búsqueda de la identidad también. En muchas noches el protagonista mira un cielo y unas constelaciones que todavía no conoce bien, y bueno, y tiene algunas reflexiones sobre la trascendencia que las conversa con un chamán, y bueno, se le empiezan a confundir las guerras que peleó. Por lo tanto, creo que hay un elemento importante. Sobre el tema de Santa Cruz, mi intención no fue insultar ni vilipendiar a un héroe nacional, en este caso de Bolivia, sino que lo usé narrativamente porque efectivamente necesitaba un contrapeso, y bueno, las barbaridades que hace corren básicamente por mi cuenta y no por una fidelidad histórica. Es interesante lo que decís, Valentín, con respecto a este sentimiento heroico que tenemos con respecto a las guerras, y también este sentimiento patriótico que nos quieren inculcar cuando nos enseñan la historia, por ejemplo, en el colegio, de estas luchas de la independencia. Y eso me lleva a una pregunta para Gabriel, justamente porque tu personaje Tyson es básicamente obligado por su padre a hacer el servicio premilitar en Bolivia para tratar de desarrollar en él el sentido de ser un buen patriota, pero como dice la novela, a punta de palazo, ¿no? Sin embargo, el plan fracasa porque Tyson decide darse de baja del servicio premilitar, y entonces es allí el servicio premilitar, que en Bolivia sigue siendo obligatorio, aunque obviamente quienes pueden pagar para no ir lo hacen, por lo cual termina siendo obligatorio, sobre todo para los pobres, ¿no? Pero es también, todavía se siente como, o es pensado como una escuela de patriotismo, precisamente para inculcar a los jóvenes ese sentido de la patria, ¿no? Quería preguntarte, Gabriel, ¿qué es lo que se aprende realmente en el servicio premilitar? Y si te parece que vale la pena que siga vigente en Bolivia de manera obligatoria. Bueno, yo creo que el servicio premilitar, entre muchas cosas en Bolivia, es una fábrica de bolivianidad. Sobre todo para quienes todavía en Bolivia, en los estratos populares y en el área rural,
el ir al cuartel, el hacer el servicio militar, el pasar por, el usar el uniforme camuflado, es pues motivo de orgullo. En el área rural aquí en Bolivia, en La Paz, eh, un rito de paso que te convierte de muchacho a hombre es haber ido al cuartel. Solamente cuando una persona, un hombre, ha vuelto del cuartel al pueblo, a su pueblo de origen, puede tener permiso o la aprobación, entre comillas, de la gente para casarse, para hacer cosas de hombre, formar una familia, formar un trabajo. Entonces, simbólicamente, el servicio premilitar, la idea de ese patriotismo que te inculcan ahí, es todavía muy poderoso en Bolivia, sobre todo en los estratos populares y rurales. Ahora, yo, siendo críticos con este tema, yo creo que al boliviano, al aymara de tierras altas, al indígena boliviano, creo que el servicio militar lo empuja o le hace conocer cuál es su lugar en el mundo. ¿Por qué digo esto? ¿Quiénes son los cabos, los soldados rasos, los soldados de más bajo escalafón en el, en el, en el ámbito castrense en Bolivia? Es el soldado aymara. ¿Quiénes son los generales? ¿Quiénes son los coroneles, los sargentos? ¿Quiénes son los que tienen los rangos más altos? No sé muy bien cuáles son el más alto, creo que es capitán. ¿Quiénes son? Es la gente adinerada, es que, la gente con poder. Entonces, ¿qué surge en el servicio militar boliviano? Por la experiencia por las experiencias que he recolectado, por lo que he investigado, la forma en la que te moldean, ¿no? Te hacen convertir, entre comillas, en hombre, es a través del abuso, a través de la subordinación, a través de la explotación, a través de las humillaciones. Y es que el aymara boliviano entiende su lugar en el mundo a través de esas humillaciones y entiende que él pertenece a ese escalafón bajo que es el de los otros rasos y que son otros, la gente diferente, con otra piel, con otra procedencia, con otro dineral, eh, con otra fortuna, la que está más arriba. Y creo que ese rito de paso marca mucho su visión, la visión del mundo en el mundo aymara en Bolivia, y creo que es un lastre, ¿no? Creo que es un problema porque empieza a inculcar a qué lugar o a qué estatus de la sociedad perteneces. El año pasado yo hice bueno, sucedió en La Paz un hecho muy triste, muy humillante. Un instructor de un cuartel en el Alto hizo comer tierra y heces fecales a un joven premilitar que estaba haciendo el servicio militar en ese cuartel. La noticia tuvo revuelo, todo eso. Lo chistoso es, lo triste, fue que cuando el premilitar se quejó, fue a los medios, todo el cuartel, todos sus compañeros adolescentes se pusieron en su contra. Mucha gente en Bolivia empezó a acusarlo de poco hombre, empezó a cuestionar su virilidad por haberse quejado. Y yo escribí una crónica sobre eso. Entrevisté a los compañeros de ese militar que habían visto en primera mano cómo cómo había sido todo, y me sorprendió lo que encontré. Les pregunté a los adolescentes, changos de unos 16 años, 17 años, que estaban a punto de salir del colegio, que todavía tenían en la mente bien instalada esa idea de que para ser hombre hay que ser violento, entre comillas, macho, golpear, hacer todo lo que te hicieron en el cuartel. Y lo que es más aún, creo, peligroso de esas declaraciones que escuché fue que para muchos de esos jóvenes la subordinación a las Fuerzas Armadas es incuestionable. Yo les hice una pregunta al final de las entrevistas, si ellos, en lugar del adolescente que había sido humillado, se veían en la misma situación. Si a ellos les decía un coronel, un sargento, que comiera basura o algo peor, ellos me decían que sí, que lo harían. ¿Por qué? Les preguntaba, porque así es cosa de hombres, me respondieron. Y entonces eso yo creo que es una muestra, una radiografía de cómo el sistema castrense se ha ido instalando fuerte sin que nos demos cuenta en la gente. Todavía, por lo menos en la parte en que yo vivo en Bolivia, en la parte occidental, es muy fuerte. Ahora, tú me preguntabas si consideraba que
todavía era bueno que se siguiera manteniendo. No, creo que no. Como vos lo decías, Liliana, en un principio, uno va a esa fábrica de patriotismo dependiendo de su Y de plaza. masculinidad también, ¿no? Fábrica de patriotismo y de esta masculinidad de la que hablas, basada en golpear al más débil, ¿no? Exacto, exacto. Creo que a esa fábrica va la gente que no puede pagarlo, porque es bien conocido en Bolivia, es bien, por lo menos en La Paz, es algo que se sabe, que todo el mundo lo sabe, que la gente que tiene dinero, la gente acaudalada, los jóvenes acaudalados, no tienen que pasar por ese servicio militar obligatorio. Yo me pregunto, muchos de los políticos bolivianos importantes, hoy hombres, que están ahí compitiendo por un puesto en el Senado, incluso en la presidencia, han pasado por el servicio militar. Ahí te das cuenta cómo hasta en eso la gente que tiene dinero puede comprarse una libreta o pagar por ella, y la gente que no puede. Entonces, esa escuela de patriotismo y de masculinidad solo es dirigida a un grupo determinado. En este caso es la gente de extracción popular, la gente aymara, la gente más pobre. Hay un libro de Martín Coan, un escritor argentino, que se llama País de Guerra. Es un libro de ensayos. Él menciona en ese libro que la forma por la que entendemos la historia de nuestros países, la esencia de nuestros países es la guerra. Si nos damos cuenta, todos los momentos importantes que tenemos en mente sobre nuestros países en Latinoamérica, él habla de Argentina, pero yo lo extiendo su reflexión a Bolivia y otros países, tiene que ver con un mojón histórico, que tiene que ver con una guerra. Celebramos la independencia porque hubo una guerra. Recientemente en La Paz, el 16 de julio, se celebró el feriado departamental, que fue por la revolución del 16 de julio. Todas nuestras fechas importantes, la formación de nuestra idea de nación boliviana o como país está formada a través de hitos que tienen que ver con la guerra. Y lo chistoso es que Bolivia perdió la mayoría de sus guerras. Entonces creo que todo eso es nocivo para la formación de una identidad nacional. En ese sentido, creo que yo soy de los creyentes de que no debería seguir siendo obligatorio ese requisito de ser servicio militar, pero sabemos que no va a cambiar porque quienes tienen el poder saben que pueden pagar por no pasar por ese servicio de paso, y quienes tienen que hacerlo son la carne y cañón, ¿no? Que siempre es la gente de expresión más humilde. Y ahí encuentro conexiones con lo que decías, Gabriel, acerca de que la esencia de lo que se enseña en la historia de nuestros países es la guerra, con la novela de Valentín, que justamente lo que hace es desmitificar estas guerras y mostrarlas en toda su miseria, en todo su horror, y que va en contra de esos relatos épicos, heroicos, que son los que nos quieren inculcar tanto en el colegio como también en el servicio premilitar, ¿no? Elías, yo quería preguntarte, quería retomar algo que dijiste antes en tu primera intervención con respecto a la importancia de la cultura, y la cultura como un área a la cual cada vez se le da menos importancia, siendo que es el pilar fundamental de tantas cosas. Me hizo pensar lo que dijiste en un ensayo reciente del historiador cruceño Alcides Parejas, en el que habla de que a Santa Cruz le ha sido difícil resistir lo que él llama el avasallamiento cultural que vive Santa Cruz por parte de los collas y las influencias extranjeras. Y él dice que la cultura cruceña, y aquí lo voy a citar, al ser producto de una cultura de frontera, una buena parte de sus manifestaciones, tanto en el campo material como espiritual, resultan pobres. Así lo dice él. Conviene tomar este calificativo pobre en su verdadera dimensión. Se está queriendo decir que se trata de elementos culturales que resultan poco competitivos o que no tienen la suficiente fuerza o brillantez
para resistir los embates de un proceso de aculturación continuo y acelerado. Esta es la cita de Alcides Parejas. Entonces yo quiero preguntarte, Elías, ¿qué opinión te merece lo que dice Alcides Parejas sobre una supuesta pobreza cultural cruceña? Y también si estás de acuerdo con esa retórica acerca del avasallamiento cultural que se escucha mucho, sobre todo en Santa Cruz. Y al respecto, ¿qué libros sobre la cultura guaraní vos recomendarías que te parecen indispensables? Gracias, Liliana. Bueno, también antes de responder a esto, quería decir algo con respecto a este tema que también nos hace a todo lo que ya habló Gabriel, ¿no? El tema del servicio militar. Quizás le faltó decir un elementito que a mí me parece fundamental, que es como un rito, ¿no? Es un rito que se han instaurado, de repente lo han retomado, porque antes habían estos ritos, sobre todo en las naciones originarias. Entonces, como que al instaurarse un estado republicano y luego, bueno, pues entra esto, entonces se agarra por ahí. Ahora, el tema es que se desconfigure en el objetivo o sea, estamos perdiendo una gran oportunidad de formar jóvenes que realmente vengan a pasar este rito que de verdad les serviría para la vida, ¿no? Y claro, esto obviamente ya viene con otros conceptos que, bueno, ese es otro tema, pero quería decir este elementito que me parece fundamental para entender un poco por dónde va y por qué se va al cuartel. Y bueno, pues ya muchos políticos que no van por ahí, que son, ya tienen otros conceptos también, entonces no le dan la misma importancia, ¿no? Con referente a tu consulta, yo la verdad no he leído el texto, voy a ser muy honesto en esto, para emitir una opinión de repente muy completo sobre lo que sostiene este historiador, pero por lo que puedo un poco ver, he leído también bastante texto. Esta hipótesis, desde luego, lo viene sosteniendo desde Enrique de Gandía, que plantea un poco como un espacio territorial también diferente al altiplano o al andino, y que un poco es donde se sustenta esta idea de sostener el tema de los cruceños y todo este tema, ¿no? Y después, obviamente, algunas alas mucho más radical que habla un poco más de la nación Camba, ¿no? Desde luego. Pero a mí me parece que Santa Cruz, desde luego, es un espacio muy interesante para hacer un análisis, para entender también el estado actual de la bolivianidad. Ahora mismo estamos hablando de Bolivia ficción, desde luego, no podríamos decir muchas cosas. Hace rato iniciaba con un argumento desde el lado andino y desde el lado también del oriente, el Comité Pro Santa Cruz, de repente, pero sin embargo, ambos como tanto como el señor Quispe, que tanto como el Comité Pro Santa Cruz, todos quieren ser presidentes de esa Bolivia que de repente de ningún lado se sienten de repente, ¿no? Pero, o sea, esto es lo paradójico, ¿no? Y creo que el hecho de que en Santa Cruz ahora se hayan concentrado, es una ciudad ya bastante grande, que ha crecido bastante, es una de las ciudades más grandes de Bolivia, poblacionalmente hablando, y desde luego, allí yo siempre dije, ¿no? De que Santa Cruz, si no se construye sobre las bases de estos elementos socioculturales, obviamente van a tener otros rumbos también, ¿no? Porque las ciudades también de pronto crean su propia forma de ser, y desde luego a veces las ciudades también, como decía Javier Albó, no matan culturas, matan idiomas, porque crean otras subculturas, y que esto obviamente nos conlleva a otros espacios que hay que irlo trabajando si no lo sostenemos bien. Entonces, yo no creo tanto, ¿no? Aquí hay un concepto que desde luego también estamos hablando, tanto como Valentín, Gabriel, de repente Liliana también ha hablado de pobre, ¿no? Siempre los pobres. Y a mí a mí me gustaría tomarlo con pinza este concepto, ¿qué estamos entendiendo por pobre también, ¿no? Y creo que a partir de esto podemos también tener una lectura mucho más cabal, que por qué esa gente que entre comillas, son pobres, ¿por qué van? ¿Acaso no es más sencillo no ir, ¿no? Al servicio militar, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí me parece que esto es un concepto que hay que irlo trabajando, y si en esta lectura estamos diciendo que los que siempre vivían en este territorio de Santa Cruz y toda la parte del oriente, el Chaco, son pobres, bueno, pues no sé, habría que debatir un poco más, habría que hurgar un poco más cuáles son los argumentos que dice el historiador para
también poder decir por qué, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay un tema que hay que irlo viendo también, tanto los que escribimos, tanto lo que somos también parte de eso, es que están llegando de todos lados. Entonces obviamente al llegarse de todos lados, pues obviamente hay ciertos cambios en el comportamiento, en el hecho social, en las relaciones sociales que se van dando. Y el tema de los idiomas, vuelvo otra vez, es importante para entender, ¿no? Y desde luego también hay que construir puentes, hay que construir puentes. A mí me parece que los grandes idiomas hegemónicos han nacido creando estos puentes de esta forma, ¿no? Y también grandes idiomas hegemónicos han muerto porque ya de pronto ya no han sido útiles. Entonces, y creo que este es un espacio, un territorio que hay que ir trabajando y construir también nuevos imaginarios, ¿no? Estos imaginarios hacia dónde, no el del patrón y del empleado, ¿no? Sino de creer de que tanto el patrón como el empleado se necesitan, o sea, no, o sea, es indivisible. Entonces, si lo entendemos en ese marco, si nos entendemos entre ambos, si no necesitamos, yo estoy seguro que podemos construir puentes mucho más, de repente, mucho más horizontales, ¿no? Les voy a ir pasando algunas preguntas que están llegando del público. Hay una pregunta para Gabriel, de Diego Mondaca. Dice, ¿cómo crees que afecta la jerga militar a los jóvenes bolivianos, aymaras o quechuas que van al cuartel y que luego construyen su vida adquiriendo esa jerga? Por lo que he visto, mi abuelo nació en un pueblo de los Andes, en los Andes profundos, y tuve un acercamiento, digamos, más o menos a cómo es esta experiencia y todo eso. Por lo que he visto ahí, yo creo que afecta porque se aprende esas lógicas de dominación que se aplican en el cuartel. En muchos casos intentan aplicarse a la vida en común. Lo que yo notaba era que, por ejemplo, en el pueblo de mi abuelo, la gente que había ido al cuartel, los jóvenes que volvían, como decía hace rato Elías, al haber cumplido con ese rito de paso, se sentían con el derecho, con las facultades de hacer o decir tal cosa en desmedro de quienes no podían hacerlo, que en este caso, ¿quiénes eran los que no van al cuartel? La gente enferma y las mujeres. Entonces yo veía que las lógicas aprendidas en las Fuerzas Armadas intentaban ser replicadas en el ámbito doméstico. Y creo que esa idea de masculinidad que se construía en los cuarteles es una idea de masculinidad que también se manejaba en la vida cotidiana, la idea del hombre fuerte, del hombre que siempre está listo, del hombre que siempre puede hacerlo todo, entre comillas, del llamado macho. Hay una pregunta general, quien quiera de ustedes puede contestarla, de Magela Baudoín, que dice, desembarazarnos del patriotismo, de ese apego desesperado a la necesidad de victoria y al mismo tiempo al destino fatal de la derrota, ¿no creen que puede permitirnos una narrativa más fértil para la bolivianidad o por lo menos una fábula menos severa con nosotros mismos? Yo creo que nos conviene, si miramos nuestra historia, la historia militar de Bolivia, la historia patriótica de Bolivia, sí conviene desembarazarnos de todo eso, porque al medirnos en esos términos de masculinidad, de ser fuertes, ganadores, de estar siempre listos, al medirnos bajo esos parámetros, pues la bolivianidad siempre queda mal parada porque por las condiciones en las que hemos crecido como país, por nuestra historia, ¿no? Por la historia de las pocas, se dice en Bolivia que Bolivia ganó muy pocas guerras. Si nos dejamos de medir esos parámetros, como dice Magela, podríamos dejar de ser menos severos con nosotros mismos y tal vez eso ayudaría a una forma de entendernos un poco más amable, porque la forma en la que Bolivia se entiende a sí misma es muy dura, ¿no? Somos muy severos con nuestra idea de nación. Sentimos que no estamos a la altura de lo que debe ser una nación.
En mi caso, claro, obviamente que el tema es Bolivia y parte de mi novela se desarrolla en el Alto Perú, en lo que hoy es Bolivia, en territorio boliviano, y con personajes que son de allí. Pero bueno, yo también escribí esta novela en una clave inevitablemente uruguaya. Y en principio lo que me pasó a mí en el proceso interno fue un proceso de salir en muchos sentidos de la ignorancia, porque bueno, eso quizás sería tema para otra charla, que es cómo el resto de América, de Sudamérica, de Latinoamérica ve a un país como Bolivia. ¿Cuál es la percepción, por ejemplo, que tenemos los uruguayos de Bolivia? ¿Qué conocemos? ¿Qué sabemos? ¿Cuán real es nuestra percepción desde aquí, desde el Río de la Plata? ¿Qué tenemos? ¿Una visión turística? ¿Es el Salar de Uyuni? ¿Es ir a la isla en el lago Titicaca? ¿Existe otras Bolivias, la del Beni, la de Santa Cruz, esa otra Bolivia que quizá la venden menos las agencias publicitarias? En mi caso, yo escribí esta novela porque es una reivindicación de la épica. Es algo muy poco uruguayo, porque, como decía, yo no puedo escribir desde otro lugar que no sea el lugar donde vivo y donde estoy parado. A pesar de que me implicó un desplazamiento físico, como les decía hoy, a Perú, quise tener la vivencia de los lugares donde se desarrollaron los hechos. Lamentablemente no pude llegar a territorio boliviano, pero recorrí unos 2.000 kilómetros de territorio peruano. Y me parece que sin fanfarronear, sin arrogancia ninguna, me parece que tenemos que conocer más una historia que en muchos sentidos, incluso en el siglo XIX, era bastante común, quizá más común que la de hoy, donde estamos más mirando como hacia adentro de cada uno de los países. Perdón que me abrí de la frase de Magena y no respondí, pero me parecía importante hacer la aclaración porque en este diálogo cálido donde soy el sapo de otro pozo, me parecía importante decir desde dónde estaba parado, ¿no? Esta es una novela que en muchos sentidos aborda un mundo y un periodo histórico que para nosotros desde aquí es bastante desconocido, pero de todas maneras para mi generación buena parte de la historia uruguaya también es desconocida, así que no lo digo desde un lugar de altanería, simplemente de un lugar de sinceridad. Elías, te transmito un comentario de Claudia Peña. Dice, sería interesante averiguar por qué el servicio militar es menos importante entre las naciones indígenas de las tierras bajas. Bueno, no sé, la verdad yo diría que no es así, ¿no? Por lo menos yo hablo como guaraní porque, bueno, pues entre la nación, entre los guaraní, el hombre, bueno, el joven, tenía que venir, como decía Gabriel, ¿no? A hacer su servicio militar. Entonces yo por eso lo decía más como un rito, ¿no? Como un rito de paso, como un rito para estar para entrar a la vida de adulto, ¿no? Como decía, luego después del servicio militar, pues yo uno ya tenía también ciertos beneficios como poder casarse y bueno, un montón de cosas, ¿no? Y el hecho de que no iban a veces al servicio militar, bueno, obviamente también tenían a veces no era muy bien visto el joven, ¿no? Entonces, pero de que sí, pues sí, siempre se viene a los servicios militares, sí, ¿no? Ahora, de repente no está tan arraigado así como en la parte andina, ¿no? Pero creo que también aquí hay un concepto, hay un elemento que hay que verlo, no sé, yo veo, por ejemplo, en los servicios militares, digo, en los policías, por ejemplo, ¿no? Que no tampoco están muy lejos, ¿no? La mayoría son aymaras, son quechua, ¿no? Pero de repente las naciones de tierras bajas muy poco esa parte entra, ¿no? Y bueno, ni decirse los cargos jerárquicos, ya cuando entran a ciertos cargos, a veces teniendo un origen de repente indígena, al tener ese cargo también como que desconoce su identidad y no, entonces es una institución que tergiversa también estas identidades. Entonces, yo aquí quiero también retomar y responder de repente comentar la pregunta que hace Mayela. Desde luego, yo creo que hay un tema que no lo estamos viendo también y que la narrativa
tendríamos que ponerlo es que el sistema educativo, porque el sistema educativo no tiene que estar al margen de lo que estamos analizando, porque es donde se canalizan, donde se socializan también las normas que de repente socialmente son aceptadas a veces en nuestro entorno o en esta sociedad de ficción que estamos analizando, en esta Bolivia, ¿no? Entonces, y esto lo saben, ¿no? Liliana mismo está ahora viviendo en Estados Unidos, está trabajando allá, o sea, y hay mucha gente que de repente a veces no consiguen también las oportunidades aquí, bueno, tiene que ir hacia afuera, y de repente todos van con detrás este ideario también de que afuera es mejor que acá, ¿no? Entonces, creo que este es un tema fundamental en la forma como vamos a entender este estado o este territorio, este espacio que se llama Bolivia, ¿no? Entonces, muchos creen que afuera está lo mejor. Entonces, y creo que esta es la clase política que también siempre ha estado gobernando este estado, ¿no? Entonces, como que lo consideran aquí más o menos como un espacio que de aquí se tiene que llevar hacia afuera, ¿no? Y entonces construyen una educación a esa medida, y es por eso que también vamos a veces lamentando de muchas cosas, ¿no? Y no a veces muy pocos son los que van valorando lo que se tiene dentro. Y muchos de esos tienen que ver no solamente los lugares turísticos, ¿no? Sino también la parte cultural, la parte, los idiomas, la parte, o sea, hay tantas cosas lindas en este territorio. Y creo que explorar esos espacios nos ayudaría también a nosotros construir esta identidad y hacer que en el tiempo, bueno, pues nuestros hijos también se consideren bolivianos. Y creo que tenemos ejemplos de sobra de algunos países donde se consideran, ¿no? Muy de ese país. Entonces yo creo que si esto lo vamos moldando, creo que vamos a tener también en nuestra literatura algo mucho más, menos de repente caótico, menos de derrota. Las derrotas son importantes también para construir, pero también hay que ir contraponiéndolo, ¿no? De que hay cosas buenas, hay cosas malas, y eso nos ayuda a construir, porque sin ellos tampoco podríamos nosotros mirar, ¿no? Seguir caminando. Bueno, tengo preguntas para cada uno de ustedes que han ido llegando. A ver, la próxima va a ser para Valentín, de parte de Isabel Collazos. Dice, Benedict Anderson habla de las naciones como comunidades políticas imaginadas. Desde la ficción y la representación histórica, ¿se puede contribuir a transformar los imaginarios de las identidades nacionales consolidadas en el siglo XIX? Totalmente, estoy absolutamente de acuerdo. Es así, y de hecho hay un montón de ejemplos. Lo tiene la literatura uruguaya, lo tiene la argentina. No conozco tanto la literatura boliviana del siglo XIX como para decirlo, pero es muy probable que también. Luego de la independencia, el concepto de identidad se tuvo que construir sobre estados que estaban recién dando sus primeros pasos, ¿no? Yo, de alguna manera, me siento un poco, no sé si me faltan quizá algunos elementos como para meterme en discusiones que veo que son muy internas, y obviamente ustedes lo están manejando desde su particularidad, desde su historia y desde su vivencia, sin dudas, como no puede ser de otra forma. Pero creo que recalco en algo que decía recién Elías, el tema de la educación, el tema de la formación. No nos enseñan demasiada historia continental. Tenemos una formación que es muy, llamémosle, occidental, sobre todo europea, por lo menos aquí en el Uruguay. Buena parte de los uruguayos no saben quién fue Andrés de Santa Cruz, ni lo que pasó en Bolivia. Yo no sé en Bolivia si tienen idea de quién fue José Artigas y qué fue lo que hizo. Creo que todavía está vigente la intención de investigar en la historia de los países cercanos, quizá incluso más allá de ciertas reivindicaciones políticas, ¿no? Lo hizo en su momento un personaje como el Che Guevara. Yo no sé si las mismas reivindicaciones políticas de la década del 60 todavía están vigentes, pero sí creo que está vigente la necesidad de salir y de recorrer y de conocer. Por eso me pareció tan importante, en mi caso y en otros, que una editorial como El Cuervo se haya animado
en estos tiempos tan complejos a publicar un libro de un novelista uruguayo muy poco conocido en Bolivia. Ojalá hubiera editoriales uruguayas que se animaran a publicar narrativa boliviana aquí, y en otros países pasa lo mismo. Bueno, proyectos editoriales como Dundum también lo hacen, y otras. Creo que hay un panorama pujante en Bolivia, a pesar de todas las dificultades. Esto también lo hemos hablado con un buen amigo paraguayo, que es Javier Viveros. Él participó en proyectos de colaboración entre narradores paraguayos y bolivianos. También hay una antología de paraguayos y uruguayos. Y creo que es fundamental conocernos y leernos, porque eso también es una forma de construcción cultural. Aprovecho para contar que les están llegando muchos saludos en las redes sociales. De hecho, hay saludos de Javier Viveros. También Mario Castel dice qué bueno escuchar a Elías Chembovia. Jimmy Campos dice, adelante, estimado Elías. También hay saludos de Cecil Montalbán, que dice, gracias Elías por tu mirada y tus palabras de reflexión sobre Bolivia. Marta Gladys Pavón dice, gracias por compartir sus percepciones de la realidad, felicidades. Juan Pablo Rodríguez Camacho les dice, les agradezco por propiciar este diálogo tan interesante. Paula Saldaña, gracias por estas reflexiones, son voces tan lúcidas y me dan ganas de escucharlos por horas, nos han dado mucho para pensar. Irina Soto Mejía, muy rico este aporte sobre las comunidades imaginadas. Las naciones en el siglo XIX se inventaron a través de la literatura y eso se prolonga al presente. Jessie Álvarez dice, saludos desde Guatemala, qué buena discusión, y podría seguir. Realmente les están llegando muchos saludos y muchos comentarios desde todos lados. Así que quiero aprovechar para pasarles algunas preguntas también que nos están llegando, ya que tenemos poco tiempo. Voy a hacerle una pregunta dirigida a Gabriel. Gabriel dice, ¿cómo se para el individuo ante la situación de aislamiento que se da como consecuencia de que su identidad pise dos territorios? ¿Qué alternativas tienen? ¿Podrías recomendar literatura que trate de este tema? Gabriel, quítate el mute. Ahora sí. No te escuché la última parte de la pregunta. Dice, ¿podrías recomendar literatura que trate sobre este tema, ¿no? Del individuo que se siente fracturado entre dos territorios y dos identidades, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo se para el individuo ante esta situación de aislamiento que se da como consecuencia de pisar dos territorios, y qué alternativas tiene y qué literatura encuentras interesante que trate este tema? Bueno, yo creo que la alternativa que tiene el individuo que pisa esos dos territorios siempre aguanosos es intentar tomar lo mejor de cada uno. Por lo que he visto en viajando, preguntando gente, leyendo también, la salida para ese dilema es aceptar esa mezcla, aceptar que no se es puro, aceptar que se pertenece a dos lugares y que cada lugar te aporta a tu identidad elementos diferentes y elementos enriquecedores. Ahora, sobre libros, sobre ese tema, a ver, ahorita se me ocurren dos importantes. Un libro que me gusta mucho, que es de Junot Díaz, que se llama La maravillosa Brida breve de Oscar Wilde, que habla sobre un muchacho dominicano que a los 5 años es trasladado a Estados Unidos. Me gusta mucho yo recomiendo mucho ese libro para cuando se tiene que hablar de estos temas de migración, de identidad, y en sí toda la literatura de Junot Díaz tiene que ver con ese tema. Me parece bien interesante lo que hace, y aparte que es una lectura súper amena, súper hilarante. Hay un Spanglish que está ahí presente, que es bien, bien poderoso. De Bolivia, un autor que me gusta mucho, que trabaja esos temas, es el cochabambino Claudio Ferrufino. Su literatura en sí habla mucho sobre el viaje. Él es cochabambino
pero se fue a vivir hace muchos años ya a Estados Unidos, y en su novelística, en su obra, habla mucho sobre qué se siente qué siente el boliviano que ha traspasado esa frontera y que ahora debe adecuarse a un nuevo lugar. Hay dos libros de ese autor que recomiendo. Uno es Virginianos, que es una colección de textos de prosa poética. Son pequeños fragmentos, textos que hablan del amor, del sexo, del viaje, de la soledad, de la música, y que en todos ellos resuma ese suspiro del exiliado, ¿no? Y el segundo libro que me gusta de él es El exilio voluntario, que también habla de los bolivianos del boliviano migrante en Estados Unidos. Ahorita se me ocurren esos dos libros, esos dos autores, perdón. Elías, hay una pregunta de Mario Castel para vos. Dice, hace un tiempo vi la película documental Illambae, narrada por los guaraníes bolivianos. ¿Cómo ven esa cuestión, ser guaraníes más allá de los estados nacionales? Yasoropay, Mario, tamareme, Ogropio, Pete, Tetarareta, Huecho, y Cuay, Berechaca, Lupiña, Neñeja, ya Beajirovia, vi, Amondo, Vitamareme, y Andrienta, Vaporenda, Cotu, Paraguay, Cotu, Guaperimón, y Andrienta, Bolivia, Yambojeva, ¿no? Pañan de Iguazu. Entonces, bueno, me hubiera gustado responderle solo en guaraní a Mario, porque sé que sabe guaraní, pero como estamos con un público general, entonces vamos a utilizar este idioma que es más franco, ¿no? Desde luego, yo decía hace rato, la nación guaraní, desde luego estamos en algunos estados, ¿no? Que hemos sido de pronto divididos por los estados, ¿no? Como están Bolivia, Argentina, Paraguay, decía yo Brasil, incluso también por el lado del Uruguay. Incluso, el nombre Uruguay es en guaraní. Desde luego, Uruguay es el nombre en guaraní, ¿verdad? Entonces, los topónimos son vestigios de una nación fuerte. El idioma guaraní es el idioma oficial del Mercosur, un bloque importante también de repente económico, pero más allá, quiero decir, resaltar la importancia del idioma guaraní en la construcción de puentes, en la construcción también de comunicación. El tema es que a veces creo que los estados no le están dando la misma importancia, porque yo a veces digo, es más importante, o sea, hay personas que saben dos idiomas, ¿no? De repente el castellano y el inglés, pero hay personas que saben también dos idiomas, puede ser el quechua y el castellano, pero resulta que es mucho más importante el que sabe inglés y castellano, y no el quechua o el guaraní en este caso. O sea, el estatus lingüístico, ¿no? Y yo digo, un idioma con otro idioma debería tener el mismo estatus, ¿no? Obviamente, de repente su funcionalidad, su función es mucho menos, más restringida en ámbitos, pero el tema es que nosotros le damos ese valor, ese símbolo, porque estos son símbolos, los idiomas son símbolos también que nosotros construimos para comunicarnos. Entonces, el guaraní en ese sentido, pues, más allá de eso, es una nación supraestatal que estamos entre estas naciones y mantenemos esa relación de cordialidad, de amistad también, y bueno, también a veces de estas historias que nos toca vivir a las naciones indígenas, y de repente vivimos las consecuencias porque siempre hemos creído en la palabra. O sea, el guaraní, su construcción social, su imaginario, su existir se debe a la palabra, ¿no? En la palabra está el fundamento de su creación, el lenguaje humano, como decía Cadogan. Entonces, el hecho de que haya venido otras personas, estos foráneos, hemos creído en la palabra, y bueno, pues a veces las palabras no siempre han sido respetadas, y ahora vivimos en el mundo de los papeles. Si no firmo, o sea, no sirve mi palabra, ¿no? Entonces, como que nuestra palabra vamos perdiendo. Y quizás los libros también de alguna manera reflejan eso, ¿no? En los colegios, vuelvo otra vez al sistema educativo, los colegios han despojado a los abuelos, o sea que de pronto son los pedagogos de la familia, ¿no? Se le cree más a los libros que a las personas, a los abuelos, ¿no? Entonces,
esto también parte, creo, por una concepción también que a veces viene de afuera y creemos en esto más. Y a veces a nosotros mismos, no sé si a ustedes le pasa, a veces las personas creen que sabemos más porque escribimos y a veces no es así, ¿no? O sea, simplemente a veces sistematizamos las cosas que... Ahora, el tema es que a veces tenemos de repente un pequeño talento para escribir y lo reflejamos, pero eso no significa que sepamos más que el otro, ¿no? Entonces, pero hemos construido una sociedad en ese sentido de que el que escribe o los libros son la fuente, y esto viene también desde Occidente, ¿no? Lo que está escrito, eso es lo que vale, ¿no? Y lo demás no. Y aquí vienen muchísimos conocimientos, y creo que la Bolivia, que hay también esta otra parte, ahora en el mismo sistema de la pandemia, cómo se está manejando, ¿no? Hay un sistema, de repente, la medicina convencional, pero también hay el sistema de la medicina tradicional. Y mucha gente está acudiendo otra vez nuevamente a la medicina tradicional para curarse. O sea, la situación está obligando. Y yo creo que de esta situación también nosotros, en ese sentido, tendríamos que pensar y replantear también ciertas búsquedas, cierta forma de enfoque, de ir reflejando esta realidad, porque nosotros somos lo que reflejamos, lo que vamos poniendo sobre los papeles, lo que hay en la realidad, ¿no? Pero eso no significa que seamos mucho más, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo le daría un saludo a Mario, y bueno, pues el guaraní es eso, ¿no? Una nación más allá de los estados, y estamos ahí, existimos todavía, aunque muchos historiadores nos dicen el guaraní de aquí 10 años no va a haber, ¿no? Y han pasado más de 100, 200 años y seguimos todavía vivitos y coleando por acá. Me encantaría continuar el diálogo con ustedes, que está interesantísimo, pero ya vamos a ir cerrando porque se nos está acabando el tiempo. Valentín, quiero hacerte llegar este mensaje de Miguel Antonio Chávez que dice: es interesante el caso de Valentín ficcionalizando sobre una parte clave de la historia boliviana siendo uruguayo. En Ecuador, de donde soy, recuerdo el caso de Gabriel Alemán, cuya novela Humo, que por si acaso también la ha publicado la editorial El Cuervo, escribió sobre la gran guerra del Chaco paraguaya. Sí, efectivamente, hay algunos casos de estos cruces, ¿no? Creo que es interesante y bueno, y digamos, ya que estamos cerrando, yo les agradezco muchísimo la oportunidad, la chance de poder haber hablado con ustedes, de haberme empapado de un montón de realidades que en muchos casos desconozco, y bueno, y me parece que a pesar de muchas dificultades, hay gente activa, hay gente pensando, hay gente escribiendo. Estoy de acuerdo contigo, Elías, no es que somos iluminados los escritores, sino que simplemente quizá damos también nuestra parte de la incertidumbre con palabras, si es que eso es posible. Y en todo caso me quedo, Liliana, con las ganas de que tú también hubieras podido participar, porque tu obra también tiene que ver con estos temas. Y bueno, en tu papel de moderadora, generosamente cediste una parte de tus opiniones que también hubieran sido muy interesantes. En otra ocasión ya conversaremos con mis opiniones, pero este es el momento para que brillen ustedes. Muchas gracias. Gabriel, vos abordás el tema del racismo, que es un tema importante, estructural en Bolivia, aunque curiosamente lo haces desde un ángulo de humor que es muy difícil, sobre todo con un tema así. Tyson, tu protagonista, sabe que no parecer boliviano en Brasil le trae algunos beneficios, y su primo, que es el narrador de la novela, también sabe que en Bolivia tener la piel blanca está asociada a privilegios. Por ejemplo, para él, él cree, ¿no? Después descubre que no es así, pero él cree que solo las personas que tienen la piel blanca viajan en avión. Esto me hace recuerdo a algo que leí de Carlos Macusaya, que dice que el tema del racismo sigue siendo tabú en Bolivia. ¿A vos te parece que es así? ¿Y cómo hiciste para abordar este tema que en muchos casos sigue siendo negado en Bolivia? Bueno, en el texto, muchos me preguntan sobre esos temas, el tema de identidad, de racismo, las cuestiones polémicas del texto. Yo siempre digo que yo no pensé en esas cuestiones, yo no dije voy a escribir exactamente sobre un tema identitario. Simplemente yo quería contar la historia de dos adolescentes, uno brasileño y el otro boliviano. Y a partir de esa
de ese hueso de la historia tan simple que es dos premilitares, dos adolescentes que están acabando el colegio, los temas automáticamente, los subtemas como el tema del racismo, de la identidad, etcétera, se fueron acoplando automáticamente. ¿Por qué? Porque hablar de Bolivia, hablar de la migración, es hablar de esos temas polémicos. No creo que haya una charla seria, una conversación seria sobre el tema de la migración sin tener que pasar un momento por el tema del racismo. Entonces, fueron temas que han ido surgiendo naturalmente, porque hablar de la migración era hablar, obviamente, en algún momento de esos privilegios, esas desventajas que surgen por la cuestión étnica. Ahora bien, sí, yo concuerdo con lo que dice Carlos Macusay, de hecho es un autor que yo recomiendo mucho a los que nos están viendo. Carlos Macusay, un ensayista paceño, recientemente sacó un libro bien interesante que tiene el siguiente título: En Bolivia no hay racismo, indios de mierda. Así es el título del libro. Me parece que es un autor que da en la llaga y, y hace preguntas o reflexiona sobre cosas que no queremos preguntarnos. Yo creo que sí, todavía es un tema tabú, y más que un tema tabú, es un tema negado, que es muy diferente al tabú. El tema tabú es un tema que no se menciona por miedo. El tema negado es algo que se lo niega por temas, por intereses. Yo creo que el tema racial en Bolivia es un tema de larga data que da para muchas charlas y que sin embargo, a pesar de ser un tema tan importante, es tan escasamente debatido fuera de los ámbitos académicos o culturales, que es un tema tan importante, pero que a pesar de ello se discute tanto en las mesas, se discute tan poco en el colegio. Yo nací en finales de los 80, tengo 32 años, fui niño en los años 90 y yo me acuerdo en la época, en el auge del neoliberalismo, yo fui niño. Nunca me hablaron a mí de estos temas de igualdad, de descolonización, de lucha contra el racismo. Fue una época bastante anestesiada por ese hervor neoliberal que estaba dominando en Bolivia y creo también en Latinoamérica. Entonces, yo creo que en Bolivia, por lo menos mi generación, ha sido muy poco educada en ese tema, muy poco interpelada. Y eso es bien paradójico porque hemos tenido un gobierno de casi 15 años que ha tenido como bandera la lucha antirracista, pero a pesar de eso, a pesar de los esfuerzos, sean pocos o altos que ha tenido el anterior gobierno, cómo ha calado el tema el tema de los debates raciales en Bolivia es muy, a mi parecer, muy flojo. Eh, Todavía, no sé, hay declaraciones que se ven cada día, cómo se ha ido politizando el tema en Bolivia con lo que pasó en noviembre y lo que está pasando ahora, cómo la pandemia ha tenido también ribetes raciales de discriminación. Hay cosas que parecen tan básicas, pero que aún deben ser explicadas para mucha gente, y me parece triste, ¿no? Y peculiar que a pesar de haber tenido un gobierno que supuestamente apelaba a querer desmenuzar todo eso, no se haya logrado la incidencia necesaria. Ahora, yo creo que a Bolivia no le conviene hablar de racismo. Bolivia no habla de racismo porque no le conviene, porque hablar de eso es darse cuenta de cuán cegados estamos por todo eso y en cuánta negación vivimos. A mí me gustaría que esos temas no fueran simplemente temas de discusión en ámbitos así, culturales, literarios, académicos, sino que fueran también temas que se discuten en el colegio, en la familia, que la cuestión de los privilegios fuera debatida, hablada, charlada, naturalizada en ámbitos que escapan de lo académico o lo cultural. Gracias, Gabriel. Y por último, ya esta es la última pregunta antes de cerrar el panel para Elías. Elías, no quiero dejar de pasar la oportunidad de preguntarte por el último poemario que has escrito, que todavía no ha sido publicado porque se atrasó su publicación con la pandemia, que es un libro muy particular en este momento. Es un poemario que está dedicado a los árboles del Chaco. En un momento en que estamos viviendo incendios en los bosques de Bolivia, los hemos tenido también de manera brutal el año pasado, me interesa tu gesto, me parece muy importante que los árboles sean allí los
sujetos de tus poemas, ¿no es cierto? Sobre todo si pensamos que la poesía generalmente habla de seres humanos, este gesto de dedicarle un libro entero para hablar de árboles me parece necesario, sobre todo si tenemos en cuenta la relación del guaraní con los animales, con los árboles y con las plantas, que es diferente y menos jerárquico que el del Caray. Si nos podrías hablar un poquito al respecto antes de acabar con el panel. Gracias, Liliana. Un poco para explicar esto, a mí me gustaría, justo estoy con Gabriel, que tiene un nombre bíblico, ¿no? Yo también, Elías, un nombre bíblico, pero mi apellido es Caurey, guaraní. Imagino que de Gabriel Mamani también es de, no sé si quechua o aymara. Aymara. Entonces, creo que esta es una muestra, o sea, sin ir lejos, nosotros mismos somos ejemplos, ¿no? Ejemplo de esta construcción, de cómo estamos, de cómo somos, ¿no? Cómo no hemos ido construyendo. Y tomo como ejemplo nuestros nombres, disculpa Gabriel, pero que lo diga así, pero tomo como ejemplo nuestros nombres, porque en la concepción guaraní el nombre está, de pronto, el nombre es por sí mismo, es el mismo guaraní, ¿no? O sea, no es que se llame así por azar, ya desde Ánimo en Dayú, sino el guaraní es su propio nombre, entonces hay que hacer honor a ese nombre. Y los árboles, desde luego, muchos, por ejemplo, mi apellido es Caurey, yo haciendo hurgando un poco los archivos, encuentro que el apellido Caurey era un nombre de un dirigente de hace mucho tiempo, de los años 700, ¿no? Que ya estuvieron por ahí. Entonces de pronto, bueno, ya al final termina como apellido, ¿no? Pero que Caurey pues, es un ave nocturna, ¿no? Pero de repente a veces nos hace eso también a nosotros. Y los árboles justo juegan este rol. Entonces, en el momento en que nosotros ponemos un nombre a las personas, se cree que luego, después de que deja esta tierra o de que muere, una parte de su espíritu se va para cuidar, para ser espíritu tutelar de algo, que nosotros le llamamos Illa, ¿no? Entonces, somos Illa siempre de algo, vamos a ser Illa. Y justo estos árboles, por eso es que tenemos esa relación tan cerca de los árboles, porque los cuentos, los mitos dicen que había un momento en que los seres humanos conversaban con los árboles. E incluso todavía ahora en las comunidades, todavía los abuelos enseñan esto y creen en ella y se practica de alguna manera. Los árboles nos dicen mucho. Y claro, estamos viviendo en un momento muy complicado y más todavía con toda esta situación que estamos pasando. Pareciera que la solución pasa por empezar a tumbar todo lo que hay para sembrar, producir, diciendo que falta comida, pero bueno, no sé, habría que verlo también si es que falta, ¿no? A veces por ahí sobra, pero bueno, tenemos que ganar de algo porque así lo dice el mercado, ¿no? Un sistema que está ahí. Entonces empezamos a aprobar normativas de este Estado que de pronto son ciertos grupos hegemónicos que gobiernan, entonces agarran de este Estado de Derecho donde dicen, bueno, pues aprueban leyes y empiezan a tumbar árboles. Y claro, y de pronto todo el mundo sabe que los árboles, o sea, las personas humanas no debemos a los árboles, o sea, a lo que hay en nuestro entorno. El tema es que a veces creo que esta lógica de la fe en la razón nos ha llevado también a ser irracionales, ¿no? Ya decía un abuelo que demasiada razón nos vuelve irracional. Y creo que de pronto eso es lo que estamos también nosotros viviendo, ¿no? Y yo creo en que hay que volver un poco más al sujeto subjetivo para empezar a respetar esto. Y justo el poemario del cual Liliana comenta, y bueno, esperemos que este año podamos sacarlo. Es un poemario, son 50 poemas dedicados a los árboles. Y bueno, pues que creemos de que puede aportar, de que aquel niño que pueda leer estos versos, que no simplemente son, porque en el guaraní se dice ñepoti, para nosotros es florecer a la palabra, por eso el título es ñepoti capenguara, que es canto al bosque. Va más allá de decir cosas lindas sobre los árboles, sino enseñar qué hay detrás de los árboles, para qué nos sirven, ¿no? Entonces, un poco la intención de este poemario va por ahí, para aportar y crear también de alguna manera conciencia y de que hay que respetar un poco más, ¿no? Esta relación entre hombre y naturaleza. Y bueno, pues no solamente el guaraní necesita los árboles, también el no guaraní y todos los que vivimos en este planeta que se llama Tierra, ¿no? De nuestro país, Liliana.
Muchísimas gracias, Elías, muchísimas gracias, Gabriel, muchísimas gracias, Valentín. Han provocado una cantidad enorme de reflexiones súper importantes que nos van a dejar pensando a todos. Después chequen los comentarios que hay en Facebook porque les han seguido llegando preguntas, saludos y comentarios a cada uno de ustedes. Lamentablemente por falta de tiempo tenemos que dejarlo acá. Gracias también a todos los que nos han acompañado en esta transmisión. Es la primera vez que hacemos este evento de manera virtual. Y los invito a que mañana miren a la misma hora, a las 7, el siguiente conversatorio que trata sobre traducción y lenguas indígenas. Muchísimas gracias entonces a todos, gracias también a ESID que nos ha apoyado, a la pesada subversiva que ha estado aquí también colaborando en todo momento, a todas las organizadoras y nos vemos mañana. Buenas noches y ya la continuamos. Gracias a todos. Bueno, gracias a todos, un saludo grande.